pero este es un momento ilustre del programa. Este es un momento donde vamos a charlar con un invitado muy especial, el señor Willy Tepper. También hoy con un aplauso, hoy mucho aplauso. Mucho aplauso. ¡Vamos, Willy! Abogado, periodista y ciudadano ilustre de la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo andas, Willy? No es demasiado. ¿Todo bien? Bien, bien, amigo, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Te distinguió el consejo como ciudadano ilustre. Mira, para mí es demasiado, ¿no? Que yo creo que, más que nada, me parece que es reconocer algún grado de trayectoria que tiene que ver con todos amigos, compañeros de trabajo que me han acompañado. Te lo digo sinceramente, es decir, una cosa es un compañero de trabajo que uno ve cotidianamente en su laburo y otra cosa es ejercer el compañerismo, que son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, tratar de congeniar. Ayer yo lo decía en el consejo, digamos, tuve la suerte de trabajar con Juan, actualmente con muchos amigos y que pensamos distinto, ¿no? Y creo que el respeto al pensamiento distinto es importante en una carrera por el respeto en sí mismo, por un lado, y para poder laburar bien, laburar cómodo, ¿no? Que es fundamental, creo. Es fundamental. Y es fundamental laburar cómodo, poder discutir las cosas, las ideas. Hemos tenido experiencias que, yo vengo de la década del 80, ¿no? Allá poquitos días antes de la guerra de Malvinas. Y estaba estudiando aparte, ¿no? Después me recibí de abogado después de la guerra, o poquito antes que termine la guerra, mejor dicho. Y eran momentos complicados, ¿no? Momentos complicados, la década del 80, la llegada de la democracia. Vos ibas a una manifestación y estaban los servicios de inteligencia o lo que vos decías. Claro. Una cosa, yo era joven, era jovencito, ¿no? Pero estaba con los walkie-talkies en aquel momento, monitoreando las manifestaciones, ¿no? Y empezaba a despertar la democracia en el país y fue, digamos, hasta la llegada de las elecciones, un momento para mí importante en mi vida. Yo ahí dejé el título de abogado, me dediqué de pleno al periodismo y a partir de ahí lo decidí como una pasión en mi vida. Tenía que decidir entre lo que había estudiado y lo que tenía, yo no sé si genéticamente o históricamente o de casualidad, terminando en una radio. Terminé en una radio, después fue la década del 90, que fue una década distinta, donde se apagaron algunos temas y algunos temas no. Ahí tuve la oportunidad, en mi vida de conocer una nueva generación, que son ustedes, ni más ni menos. No, ellos más que nada. Vos todavía no llegaste. Eso, a mí no me cuentan. Nosotros tan viejo no estoy. Pero de una nueva generación que compartimos algunas aventuras en aquel momento, porque eran aventuras, porque eran cuestiones impensables en aquel momento, en la década del 90, hablar de la iglesia, por ejemplo, era imposible. Claro. Sobre todo de Storni, de nuestra iglesia, ¿no? Sí, claro. Y ahí emprendimos, más allá de la radio, que es lo que yo siempre quiero y amo, y mi viejo murió en la radio. Ahí emprendimos la aventura de la tele y la aventura de la escritura, de los libros y... fue otra etapa, ¿no? La década del 90 fue otra etapa, pero... Internet, ¿no? Y Internet. Y también la primera agencia de noticias por Internet, donde no había Wi-Fi. O sea que no había Internet. No había Internet. O sea, era por línea telefónica. Y nosotros teníamos una agencia de noticias por Internet. Era o hablar por teléfono o conectar la máquina. Era una u otra, no se podía. No, fueron momentos intensos, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiene el Cuarto Poder? Cuarto Poder va a cumplir 30 años el año que viene. 30 años. Solo por el mérito de levantarse todos los días se merece el premio de Ciudadano Ilustre, ya lo dije. Sí, el esfuerzo es bastante es tremendo, pero bueno. ¿Y cómo hiciste para no cansarte de un producto del Cuarto Poder? 30 años.
¿Cómo hiciste para reenamorarte de la radio, del hacer periodismo, más allá de lo instalado que hoy el Cuarto Poder en Santa Fe es un sello, digamos? Nada, yo creo que todos los días es un desafío distinto, ¿no? Y todos los días te reinventás. Todos los días pensás, porque, sí, a ver, desde que comenzó siempre trató de ser un equipo, ¿no? Donde cada uno colabora en lo suyo, ¿no? Y yo soy medio productor y medio... Conductor. ¿Eh? Conductor. Más o menos. Pero... Sos muy modesto. ¿Eh? Sos muy modesto. No. Yo creo que uno tiene que ser productor también de un programa. Es decir, no, digo, está bien que se arregle la producción. Claro. No. Uno tiene que ser productor. Tiene que uno estudiar, uno investigar, uno buscar, digamos, qué parte, digamos, podemos abordar en este tema. Entonces, es decir, buscar la forma de estar vigente con algún tema, ¿no? Entonces uno, es decir, descansar en otros me parece que también tiene su costo, ¿no? Porque tiene su costo de acostarte tarde, tiene su costo de levantarte muy temprano. Yo ayer decía, bueno, el costo humano que tiene eso es, por ejemplo, deuda pendiente con mis hijos, de no haber desayunado nunca con ellos, de no haberlos llevado a la escuela, por ejemplo, porque claro, tenés que estar ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero no me quieren cambiar de horario. Dice, cuando Sí. los que laburamos mucho con vos, y creo que los que no también, te reconoce una cualidad dentro de todo lo que es el periodismo y demás, que es el de saber leer los tiempos, de entender los procesos, de cómo pasan los procesos periodísticos, políticos, las olas informativas y demás. ¿Te lo dio la experiencia, el tiempo? ¿Aprendiste de otros? ¿Eso se aprende, no se aprende? Yo creo que se va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Porque ustedes ya tienen el timing bien armado, el tema, ¿no? Pero creo que se va aprendiendo con el tiempo. Creo que también hay que muchas veces es decir, mirar, ¿no? Mirar a ver, digamos, contrapesar el poder, bien, ¿no? A ver, o sea, mirar las consecuencias de algo, claro, también. Fíjate, bueno, Juan saca un tema cuando, por ejemplo, hicimos el libro Monseñor, nosotros teníamos información y viajamos por la provincia a visitar curas. Todos los castigados estaban todos lejos. Los castigados estaban todos lejos, es decir, el 90% de las fuentes informativas fueron los sacerdotes. Y había que reconstruir historias. Entonces Juan, por ejemplo, buscó los seminaristas que se animaran a hablar. Pero había que ir a una parroquia en el interior de la provincia, viajar 150 kilómetros, 200, hablar con un cura que decía que sabíamos que tenía una carta y que no quería mostrar esa carta porque había miedo. Y entonces a través de preguntas reconstruimos la carta. Es decir, y cuando el sacerdote mira y dice, pero esto es la carta mía. Y dice, no, pero la hicimos nosotros. Por ejemplo, ¿no? Fue una de las anécdotas de esta historia que construimos, pero también la satisfacción que no hubo nunca ninguna desmentida de absolutamente nada de esas 300 y pico de páginas, ¿no? Pero en un momento que era complicado, porque bueno, el poder político no era muy fuerte a favor de toda esa corriente que se había instalado en Santa Fe, ¿no? Y bueno, nos animamos, lo hicimos, fue una experiencia, fue una aventura, fue una satisfacción, pero también fue parte de un gran laburo en equipo, ¿no? Y por eso, si cuando yo te digo, bueno, a ver, publicamos esto, ¿qué es lo que viene después de esto? Es decir, ¿cuál es la ola que viene después? Claro. Vos hablas de un tema, de decir, bueno, que yo tengo que estar preparado para lo que viene. Es decir, o sea, cuando vos hablás, escribís, publicás, decís, yo tengo que estar preparado para lo que viene después. No termina cuando publicás, empieza cuando publicás. Es decir, vos tenés que esperar la ola que viene y decir, bueno, a ver, bueno, yo frente a esto, ¿qué? Y yo creo que cuando me preguntaba Juan, me parece que forma parte también de
del ejercicio de la entrevista, que cuando vos preguntás estás escuchando a ver qué es lo que dice el otro, y no únicamente lo que decís vos. Eso está bueno también. ¿Eh? No, digo, la entrevista que es un capítulo aparte dentro de los medios, has hecho grandes entrevistas. Y tenés una web, TV Doc, que nosotros la usamos bastante seguido, que tiene un archivo alucinante de videos y de notas que has hecho, realmente impresionantes. Sábato, por ejemplo, fue uno de los que entrevistaste en algún momento. Sí, Ernesto Sábato, Julián Alfonsín en un momento. Julián Marías, Alfonsín, de la Fendrich. Fendrich, en 2 oportunidades. Monzón. Contá que ahora que está reciente. Sí. Dale, yo sé que la vas a contar. Contá lo de Fendrich cuando la segunda entrevista que lo vas a ver a la cárcel, si no me equivoco. Que él te confiesa que. No, yo hice 2 entrevistas con él. Sí. La primera es que es la versión, fue la versión judicial. Me secuestraron, yo, etcétera, ¿no? Estuve presionado, etcétera. La segunda vez, estando ya en la cárcel, me dice, mirá, yo voy a contar la verdad. Bueno, le digo, pero escúcheme, cuente la verdad. Entonces empieza, no, porque fui secuestrado. En aquel momento yo le digo a los chicos de Cable Video, bueno, paran la entrevista, acá se para. Le digo, acá se para. Le digo, y ahí pararon la entrevista. Y le digo, escúcheme, Mario, yo lo llamo, usted me convoca, usted está dispuesto a decir la verdad, diga la verdad. Le digo, si no me vuelvo otra vez, porque no me va a decir lo mismo que le dijo la justicia. Bueno, ahí fue cuando confiesa que efectivamente se llevó la plata, que la plata no sabía dónde estaba, etcétera, 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 ¿no? Pero, tiempo después, ¿no? Uno de los jueces me dice, al único que le dijo la verdad fue a vos. Entonces yo, bueno, pero... No, y lo de Sábato realmente fue emotivo, ¿no? O sea, estar delante de un maestro como Ernesto Sábato y que te hable de su propia muerte es muy fuerte, ¿no? Entonces, lo único que tenés que hacer es quedarte callado y escuchar, ¿no? Y escuchar, y habló del contraste de los viejos cementerios con flores, vivos, ¿no? Al cementerio privado de una placa, ¿no? Y la nada, ¿no? Bueno, Julián Marías es un pensador español muy reconocido, que lleva Atienza, De la Rúa, Alfonsín, Cristina, Néstor. Cuando Néstor cae el programa de televisión, cayó solo. ¿Solo? Sí, solo. ¿En qué año fue eso? ¿Cuándo era candidato? ¿En el 2003? 2002, ¿no? 2002. Sí. Claro, 2002. Cae solo. ¿Cómo cae solo? No lo habían recibido aquí en Casa de Gobierno. No. No sabía ni quién era, ¿verdad? Yo vengo a ver si podemos hacer una entrevista. Bueno, le digo. Fue solo. Es decir, cuestiones que vos decís, después inmenso poder, ¿no? Claro. Y construir inmenso poder desde... Claro, pues en realidad, bueno, él aparece como presidente después de la renuncia de Menem, Claro. que no alcanzaba... digamos, Se baja del balotaje. Se baja del balotaje y bueno, queda Néstor Kirchner, que en realidad era apoyado por Duhalde, pero tenía un 6% de intención de voto en aquel momento, ¿no? Y me llama un amigo, me dice, ¿puedes hacer una entrevista a Néstor Kirchner? Sí, le digo, no tengo ningún problema. Me cayó solito. Yo dije, bueno, al tiempo mirando el video, Claro, ¿cómo puede ser? la construcción de poder que Y vino ahí, después. cerquita también fue Cristina, ese programa de televisión, Fue. y también sin ninguna parafernalia, digamos, ¿no? En medio de la Fue campaña. Cristina, bueno, la cobertura de la convención del 94 también, donde, bueno, en aquel momento Elisa Carrió era una ilustre desconocida en el país, ¿no? Y terminó siendo una estrella de la convención del 94, ¿no? Que termina denunciando el núcleo de conciencias básicas, ¿no? Termina denunciando el pacto, ella, y, bueno, pone distancia con Alfonsín, pero emerge su figura como política en el país y, bueno, uno recuerda, bueno, charlas intensas con Elisa Carrió en aquel momento, ¿no? Pero, bueno, esa es la cuestión política. Después pasaron, si me hacen, porque ustedes me están haciendo hacer memoria de todo, ¿no? Pero un momento complicado fue la inundación del 2003. Te quería preguntar eso.
hay un audio que ha quedado en cualquier historia que se plantee de la inundación de Santa Fe, que es el intendente yendo a tu programa de radio y vos haciendo un anuncio diciendo, atención, que el intendente tiene que dar un anuncio muy duro, muy importante, presten atención y demás. Y después entra Marcelo Álvarez y hace un anuncio donde termina diciendo que un montón de barrios no se iban a inundar. ¿No? Sí. ¿Qué querés contar de ese día? No, yo, o sea, por más que a alguno le caiga simpático o antipático, yo creo que Marcelo Álvarez fue víctima de una pésima información. Esto lo dije yo en la justicia, cuando fui a declarar, pues me llamaron a declarar. Esa mañana llega Marcelo, me dice, mira, estamos mal. Bueno, le digo, sentate en la mesa y decir que estamos mal. Y empieza a hablar efectivamente de una posible evacuación masiva, ¿no? Y después lo empiezan a llamar por teléfono a él y da nombres de barrios. Y yo creo que fue víctima de una pésima información. Yo le voy a contar una infidencia. Antes de morir 15 días, timbre en mi casa el exintendente Marcelo Álvarez. Me dice, tengo que hablar con vos. Bueno, le digo, pasá. Me dice, estoy harto de que la justicia en 15 años no me diga si yo hice bien o mal. Que en 15 años no se defina mi situación de si soy culpable o inocente de algo. Me dice, y yo te voy a contar la verdad de lo que pasó cuando se define la justicia. A las 2 semanas se muere un infarto. Pero, digamos, eso fue una charla personal que yo tuve con él. Ahora, lamentablemente, bueno, falleció, ¿no? Pero, y esto lo dije cuando me llaman a la justicia, por lo que había pasado aquella mañana, yo lo dije. Por más que le haya gustado a algunos o no, pero dije lo que era verdad. Lo que fue verdad en aquel momento. Terminamos hablando de periodismo, básicamente, que en realidad es lo que más nos gusta a los cuatro. Contaste un momento de la radio, que es tu principal amante, de los 80, los 90, los 2000. ¿Por qué ya no hay margen en las radios grandes, en los periódicos grandes, impresos para investigaciones? Y está casi como reservado a los blogs y a las páginas web. Es una buena pregunta esa, ¿no? Yo creo que todavía hay margen. El tema es que los medios se comprometan también a publicar esos márgenes. Lo digo con toda franqueza, los medios hoy tienen una gran dependencia oficial, en muchos casos, ¿no? Entonces es muy difícil mojar una oreja. No es tan sencillo como... tampoco era sencillo antes, ¿no? Pero... Es decir, había una alternativa de recursos en los medios de comunicación, tanto en la radio, la tele, la gráfica, donde vos podías, digamos, como dice la vieja teoría del perro guardián, de llegar hasta, digamos, a las flaquezas del Estado o del gobierno, ¿no? Bueno, nosotros lo hemos vivido durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, no te gustaba, no te limpiaban, pero tenías otros recursos. Claro. Hoy en día creo que hay una, o sea, por un lado por la decadencia del sector privado también, por la dependencia también de muchos sectores empresariales del sector privado con el Estado y del Estado mismo, que es el que hoy sufraga los medios de comunicación, y eso lo quiero decir, pues es verdad, ¿no? Pero me parece que siempre hay un lugar, no hay que tirar la toalla, siempre hay un lugar donde vos, o sea, y de alguna forma, como vos decías, o sea, medios grandes, medios chicos, y por allí el medio chico empieza a influenciar sobre el medio grande porque es demasiado público. Es decir, antes, si no aparecía en algún medio tradicional, claro, no existía el tema. Hoy en día, con las redes sociales, yo lo entiendo, siempre y cuando el tema tenga una base documental seria, vos podés influir sobre los demás medios. O sea, se da una situación que llega un momento donde decir, bueno, yo no puedo ocultar esta noticia. Claro. Está apareciendo. Inclusive con la voluntad de. O sea, muchas veces un medio grande dice, pará. Cuando ya la noticia termina siendo tan grande, decir, no, ya no se puede ocultar. No se puede ocultar.
Un abordaje tenés que hacer. Incluso en los medios grandes, o sea, tenés que ir a preguntarle al funcionario sobre lo que apareció. Claro. Te lo niegue o no te lo niegue, el tema ya es público, ya está instalado. Entonces me parece que todavía queda algún lugar donde uno pueda refugiarse, ¿no? Me parece. Que no es en los grandes medios. ¿Eh? Que no es en los grandes medios, probablemente. ¿O no? No, yo creo que los grandes medios tienen, o sea, a ver, nadie es independiente de nadie, nadie es independiente, todos los medios tienen su afinidad política, ideológica, comercial, empresarial, existe en todos los medios. Si vos sabés que laburás en Página 12, laburás en Página 12, si laburás en C5N, si laburás en LT10, si laburás acá, si laburás en el Litoral, laburás en la capital, vos sabés, o sea, dónde estás trabajando. O sea, pero creo que lo interesante es buscar dentro de tu medio los andariveles donde moverte con mediana libertad. Willy, querido, gracias por venir. Un gustazo tenerte, de verdad. Para mí ha sido un placer. Ciudadano ilustre de Santa Fe, señores y señores. Willy Tepper, Tomá pa' vos. Fuerte aplauso. Gracias. Se tiene que hacer en la tarjeta personal. Claro. Abogado tachá, ya tachá periodista, digamos, ya le queda chico. Ciudadano ilustre. Hoy es tu primer día como ciudadano ilustre, además. Claro. No es cualquier día. Claro. Y compartirlo con ustedes. Gracias por venir, Willy. Un gustazo, un gustazo.